acá es sobre las sinapomorfias y simplesiomorfías, ¿sí? Esa suele ser una duda que como que es común a casi todos, porque en realidad por ahí no entienden cuál es la diferencia en la presentación en realidad de estas características. Entonces lo que vamos a hacer es entenderlo con esta gráfica. Esperen que se termine de compartir la pantalla. Y en realidad podemos poner otros ejemplos para poder entender a qué se refiere. Cuando yo me paro en una característica, esa característica a mí me sirve para clasificar de acuerdo al cladismo o de acuerdo a otro tipo de escuela. Y en realidad esa característica me puede hablar de una característica que se originó en esa rama. Esta rama, recuerden que desde el cladismo se llama clado, cada una de las ramitas de estos árboles que hacemos, ¿sí? Entonces, lo que se originó en esa ramita, yo a esa característica la voy a llamar sinapomorfia, depende del grupo del cual esté hablando. Por eso les dice, a ver, los pelos y las mamas o las glándulas mamarias son originarios de los mamíferos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para los mamíferos esa es la sinapomorfia. Todo lo que yo vea para atrás, por ejemplo, los mamíferos también, como les dice acá, tienen columna vertebral, o también son vertebrados, o también son tetrápodos, o sea, quiere decir que tienen 4 patas, o también tienen células eucariotas, que es una característica que se originó en el dominio de Eucaria. Bueno, todas las características que sean ancestrales a este grupito en el cual yo me esté parando es simplesiomorfía. Sinapomorfia es lo que originó, o sea, se originó ahí. Por ejemplo, veamos el origen de una rama, no sé, de las plantas con flor. Bueno, el origen de la flor, que es un órgano reproductivo de las plantas, va a ser la sinapomorfia de esa rama, ¿sí? Ahora, si yo me voy para atrás, que tienen células eucariotas, que son todos pluricelulares, que son todos fotosintéticos. Bueno, todas esas características se originaron en ramas anteriores de ese cladograma. Entonces, todas las características ancestrales las llamo simplesiomorfías. Y la característica que le dio origen a esa rama o a ese clado es lo que yo llamo sinapomorfia. Por eso tenían la comparación y les decía, a ver, puede ser que la columna vertebral sea una simplesiomorfía para los mamíferos. Sin embargo, para los vertebrados, en el cual se origina la columna vertebral, y bueno, para los vertebrados, tener columna vertebral es una sinapomorfia. Una simplesiomorfía puede ser, no sé, tener 4 patas, o sea, ser tetrápodos, o ser pluricelulares complejos. ¿Se entiende? No me acuerdo quién había preguntado, me noté No, las dudas nada más. Perdón, Luli, que no te escuché. que más o menos. Bueno, ¿qué no se entiende? O sea, tienen diferentes características, pero no entiendo, o sea, de qué grupo sería. No, es que depende de qué grupo. Ujú. Depende de qué grupo. O sea, es imposible que ustedes como estudiantes para el ingreso a medicina sepan cada una de las características que se originan en cada clado de cada grupo. Lo que podemos hacer es ir viendo ejemplos de estas características a lo largo que veamos características dentro de los reinos, que es lo que vamos a empezar ahora. Entonces, por ejemplo, les dice, en los mamíferos, como la novedad evolutiva, que es lo que me abre, fíjense, esta es una rama y este punto en el cual esto se divide en dos, se llama cladogénesis. Esto lo vimos en evolución. Es el punto en el cual se liberan, digamos, se abren 2 linajes. El origen de un nuevo linaje significa características que son novedades evolutivas. Las novedades evolutivas para esta rama se llaman sinapomorfias. Todo lo que existió antes, lo que también comparte como característica este grupo, pero se originó antes en otros eventos de cladogénesis, es lo que yo llamo simplesiomorfía. Para este grupo, o sea, yo estoy mirando a los mamíferos, bueno, para los mamíferos, la novedad evolutiva, o sea, la única sinapomorfia son las glándulas mamarias y los pelos. Bueno, ¿y cuáles son las simplesiomorfías? Y de ahí tengo que irme yendo a los cladogramas, a todos los eventos de cladogénesis anterior. Por eso les di el otro ejemplo de plantas y a medida que vayamos viendo, por ejemplo, distintos tipos de reinos, vamos a ir viendo otras novedades evolutivas. Por ejemplo, bueno, en protistas yo digo, acá se originó una mitocondria grande que se llama cinetoplasto, en el grupo de los cinetoplastios. Bueno, en los cinetoplastios, el cinetoplasto es una novedad evolutiva, o sea, es una sinapomorfia. Todo lo que está para atrás es simplesiomorfía. Características que fueron abriendo este gran árbol de diversidad de las especies. ¿Se entiende, Luli? Sí, ahora mejor, gracias.
Sí, igual va a ir aclarando, o sea, lo que ustedes tienen que ver ahora es el concepto. Decir, a ver, qué es un cladograma, qué es originar una nueva rama y las características puntuales de cada una de esas ramas no las conocen todas. Van a ver algunos ejemplos a lo largo de las distintas unidades. Imagínense que Curtis en esta unidad nada más les pone el ejemplo de las glándulas mamarias. Así que si les va a poner un ejemplo como más enroscado, tiene que ser algo que hayamos visto en reinos, en cada una de las características o novedades evolutivas, y si es algo que no figura directamente en la bibliografía de Curtis, les tiene que dar los datos en el múltiple opción para poder derivar, o sea, o entender de esa característica si es una sinapomorfia o una simplesiomorfía. Si no, no tengo forma de saberlo. La segunda duda que tengo acá tiene que ver con las diferencias entre los ARN ribosomales. Esto es una diferencia a nivel molecular, chicos. Es muy difícil entenderlo sin analizar la biología molecular y sin ver toda la composición de los ARN ribosomales. Sin embargo, ustedes recuerden, que es lo que sí tienen que saber, el ARN ribosomal está formado, o sea, los ribosomas en realidad están formados por proteínas y por ARN de tipo ribosomal. Dentro del ARN de tipo ribosomal había en la subunidad menor, que la subunidad menor depende en bacteria, en arcaea, en eucaria, qué tamaño tiene. Recuerden que si bien en bacteria, en arcaea, los ribosomas son 70S, la subunidad menor medía 30S, en cambio, dentro de eucaria, si el ribosoma pesaba 80S, en realidad la subunidad menor medía 40. Bien, ahora, de esos 30S que mide la subunidad menor de bacteria y arcaea y de eucaria la de 40S, hay una subunidad chiquitita de ARN ribosomal y otra parte que son proteínas. Porque ustedes recuerden que los ribosomas son ARN ribosomal y ribonucleoproteínas. Esto lo vimos en la unidad número 2 cuando vimos los ribosomas. Esta subunidad de ARN ribosomal de la subunidad menor de los ribosomas, en el caso de bacteria arcaea, tiene un tamaño de 16S y en eucaria de 18S. Esto también lo vimos en la unidad 2, en célula, y tienen el dibujito también cuando vimos los distintos tipos de ARN que estaban en la unidad de ácidos nucleicos, para repasar la imagen, digo. Las diferencias que tienen acá son diferencias puntuales a nivel, digamos, micromolecular, que han analizado en esa subunidad 16S o 18S para poder diferenciarlos. Hay un montón de otros parámetros más, pero Carl Guth se detiene mucho en esta clasificación y se ve como una clasificación válida desde las moléculas, desde la clasificación macromolecular, para decir, bueno, dale, los parto en dominios, porque no es lo único en lo que se diferencian, pero son como dos reinos muy distintos. Entonces, si bien se estudia todas las bacterias en el mismo grupo, en conjunto, después se vio que la cantidad de diferencias que había entre bacteria y arcaea era tan grande como lo es entre cualquiera de estos dos dominios y eucaria. Entonces, lo que me tengo que aprender casi como de memoria es en dónde difiere estos números que tienen acá. En realidad es el número de la posición de los nucleótidos en los cuales está la diferencia de una subunidad, por ejemplo, 16S con respecto a la otra. O sea, la subunidad 16S de bacteria de arcaea es igual, salvo en un bucle en bacteria que hay entre el nucleótido 500 y 545, y en arcaea tiene una estructura distinta, unida, esa ARN ribosomal, entre el 180 y 197, entre 405 y 498. O sea, son puntos moleculares distintos que hay entre la subunidad 16S de esos dos dominios. Y en el caso de eucaria, que es la subunidad 18S, hay una diferencia en las posiciones que serían equivalentes a los otros dos dominios entre estas posiciones. ¿Sí? Entenderlo, verlo, o sea, tenemos que estudiar la molécula, no tiene sentido, porque nada más les nombra el punto de diferencia que hay entre ellos. Eso es lo que les nombra Curtis. O sea, tengo que saber puntualmente que ahí hay una diferencia en el ARN ribosomal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, después habían puesto sobre sistemática molecular, pero no sé qué duda hay en sistemática molecular. No me acuerdo quién la anotó. No, en sí lo que, o sea, no entendí bien el concepto y que justo nombró la electroforesis y ahí me perdí. Bien. Bueno, a ver, si bien antes, digamos, podíamos clasificar a todos los seres vivos de acuerdo a diferencias que yo analizaba o veía, esto con el correr del tiempo fue avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día no necesito nada más ver, por ejemplo, a un elefante y ver el registro fósil de un mamut, comparar los huesitos, hacer un registro
a ver, hasta Darwin clasificaba a los seres vivos de esa manera, y era como algo bastante fuerte en la evolución clasificar en base al registro fósil. Sin embargo, cuando yo veía formas muy parecidas en la naturaleza, pero no sé si responden a una homología o una analogía, se hacen distintos estudios para ver cómo los diferenciamos. Digo, bueno, ¿qué tan distantes están en esta escala evolutiva para ver cómo los diferencio? La sistemática molecular es el avance de esta clasificación de los seres vivos, parándome en la unidad más básica que yo tengo para ver en qué momento se diferenciaron. Nosotros ya vimos en evolución que una novedad evolutiva aparece por una mutación. O sea, es la única forma en la cual aparece una característica nueva. Entonces, que aparezca una característica por mutación significa un cambio en las bases de ADN. Bueno, cuando se logró justamente estudiar el ADN y las diferencias que hay en el ADN, me es mucho más fácil decir, ah, mira, esto viene desde acá y no desde acá. Por ejemplo, antes del advenimiento de la sistemática molecular, las aves son tan distintas a los reptiles que a nadie se le hubiera ocurrido agruparlos dentro. O sea, yo digo, a ver, los mamíferos son un tipo de vertebrados, las aves otros, los reptiles otros. Y en realidad después, cuando empezaron a hacer estudios moleculares en las moléculas de ADN, se dieron cuenta que en realidad las aves compartían una genética muy parecida a determinados reptiles, de los cuales en realidad dentro de la rama de todos los reptiles, las aves son derivadas de un ancestro común de los cocodrilos. Entonces, desde ahí veo la comparación de todas las moléculas de ADN, o sea, en las distintas variaciones obviamente de las especies, y veo que en realidad desde la rama evolutiva salieron desde ahí. Entonces, antes de analizar las moléculas de ADN, lo primero que pudieron hacer es comparar otras proteínas, otras moléculas que son más grandes que el ADN, que son las proteínas. Sin embargo, ustedes saben que las proteínas pueden ser exactamente iguales entre una y la otra, y en realidad el ADN que les dio origen sí ser distinto, porque hay mutaciones que son silenciosas. Quiere decir que yo puedo tener una mutación en el ADN, pero que no se refleje en la proteína. Entonces yo comparaba dos proteínas de determinadas especies, las veía igual, como si no hubiera ningún cambio en el sentido de lo que genera un cambio, como vimos en evolución, un cambio filético, que el único origen de la variabilidad es la mutación, y sin embargo se originó una mutación, pero no cambió la proteína. Entonces, primero se trabajó con proteínas. Cuando se logró trabajar con moléculas más chiquititas, que son los ADNs, el ADN, hoy en día, la sistemática molecular se para en eso, en analizar las diferencias que hay entre las distintas bases moleculares a nivel del ADN para decir, mira, esta especie está tan cerca o tan lejos de la otra. El mecanismo de electroforesis es un mecanismo que les nombran en muchas unidades, y la electroforesis es una corrida que se hace en determinadas placas, y en realidad lo que yo veo en la corrida electroforética son banditas, que son las que están viendo acá, de acuerdo a la carga que tienen. En el caso que yo hago una corrida electroforética, en el caso de las proteínas tienen aminoácidos que son ácidos y otros básicos, o sea, algunos que tienen carga positiva y otros que tienen carga negativa. Entonces migran hacia un polo o hacia otro, y en esta técnica electroforética, que es una técnica de laboratorio, en base a cómo corren las bandas, yo leo los resultados, para ver si tiene más proporción de un tipo de aminoácido o del otro. Sin embargo, al hacer, como en este método, la corrida electroforética o algunas otras técnicas, porque acá tienen una imagen de un método, pero se hace también hibridación de la molécula de ADN, se hacen métodos de PCR, ¿sí? Que es replicación en cadena de la polimerasa, o sea, distintas estrategias para comparar moléculas de ADN. Son estrategias de laboratorio, este es un ejemplo, pero todas estas estrategias de laboratorio lo que hacen es compararme la posición de las bases, ¿sí? Nitrogenadas para ver en el orden en el cual están. Por ejemplo, lo que les está mostrando acá en esta corrida electroforética de las distintas bases, lo que hacen es meter un ADN para que se copie y se corte donde hay una enzima de restricción. Entonces, en base a eso, la altura de la bandita me hace leer cuáles son cada uno de las bases nitrogenadas en las cuales se corta. Por eso les muestra cómo se hace la lectura, no es que tienen que saber cómo se hace el método, porque para eso tendrían que saber mucho más de biología molecular. Entonces, esta posición que me dice, y que esta cadenita, de acuerdo a cómo leo, ¿sí? En este método, tiene una guanina, en la segunda posición también veo guanina, cadenina, bueno, así sucesivamente, y yo veo toda la secuencia o la corrida de esta molécula de ADN. Bien, esta misma secuencia se hace con otra especie, y yo comparo esa molécula de ADN, y supongamos que en ese segmento que yo estoy comparando, en ese gen, en una determinada especie me sale esta secuencia y en la otra tengo una mutación, no sé, de guanina por citosina.
Entonces tengo un cambio. Bueno, ese cambio significa una mutación. Mientras más mutaciones haya acumuladas en una determinada especie, quiere decir que más lejos estoy del momento o el punto en el cual se abrió por un evento de cladogénesis, o sea, una formación de un nuevo clado. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me quedó claro. Bien. Y después, la última pregunta que habían anotado era sobre las escuelas sistemáticas. No sé quién la había anotado. Ahí la busco. Yo, profe. Bien, bueno. Las distintas escuelas significan distintas escuelas o formas de clasificar a los seres vivos. Es obvio que antes de que avanzaran todas estas técnicas, la escuela más común era la feneticista. Una escuela feneticista es aquella que se basa en las similitudes fenotípicas. Quiere decir, agrupo a las bacterias que son todos cocos, o agrupo a todas las que son bacilos, o sea, por el parecido externo. Es más, un feneticista lo que puede hacer es acumular o digamos, agrupar y clasificar a los seres vivos de acuerdo a la cantidad de características que puede contar. Pero ojo, la taxonomía numérica, que es la que hace la escuela feneticista, es de acuerdo a todos los rasgos. O sea, ni siquiera un feneticista, para que se den una idea, me metería una ballena dentro de los peces, porque cuentan todo. La taxonomía numérica es, digo, bueno, yo hago un conteo. La ballena comparte, por ejemplo, la forma aerodinámica con los peces, o las aletas con los peces, pero después, en esta taxonomía numérica, al anotar digo, no, pero pará, respira a través de pulmones, entonces es una similitud con los mamíferos. Además de eso, tiene glándulas mamarias, tiene folículos pilosos en la epidermis, tiene regulación homeotérmica y no heterotérmica como los otros. Entonces van anotando. Los que comparten mayor cantidad de características van a ser agrupados en un mismo, digamos, en un mismo grupo, ¿sí? En este grupo dentro de grupos que yo hago de la clasificación. Entonces, al anotar, al hacer una taxonomía numérica, no tener en cuenta si fue una mutación, si no fue una mutación, si se cambió en realidad por un evento de algún proceso de analogía, la escuela feneticista, al armar sus ramas, sus gráficas, sus dendrogramas de clasificación, puede estar incluyendo taxones monofiléticos, parafiléticos o polifiléticos, cualquiera de ellos. Hoy en día, las dos escuelas que más se utilizan es la cladista y la evolucionista. Curtis tiene una tendencia a ser más cladista, por eso fíjense que les habla del cladismo, y después les clasifica las escuelas, pero en realidad estuvo apoyando durante toda la teoría anterior al cladismo, ¿sí? Sin embargo, existen otras bibliografías y existen otros biólogos que no hacen una clasificación cladista nada más, que es el que busca la filogenia. O sea, no me calienta el parecido que tienen externo, lo que sea, yo nada más trato de buscar el taxón monofilético. Hoy en día por taxonomía molecular. Comparo las moléculas de ADN y mientras más puntos de diferenciación haya, entonces más lejos estoy en esa escala evolutiva. El cladista busca solo el origen. En cambio, el evolucionista dice, bueno, dale, busco obviamente el origen filogenético, pero si hay una presión evolutiva que ha sido muy fuerte, puedo incluir algunos taxones parafiléticos como para decir, es muy difícil estudiarlos dentro, es como que tengo que volver a reclasificar todo. Por ejemplo, hablar, desde chiquititos deben haber estudiado ustedes los vertebrados y les deben haber dicho los vertebrados son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Bueno, esta clasificación es evolucionista, no es cladista. El cladismo dice no, la filogenia dice que las aves son todas reptiles, todas derivaron del cocodrilo, deberían ser clasificadas dentro de los reptiles, pero claro, ya llevamos un montón de años clasificando las aves aparte y encima las aves tienen novedades evolutivas muy fuertes, no solo porque vuelan y tienen plumas, sino que vuelan, tienen plumas, tienen regulación homeotérmica y no heterotérmica como los reptiles, tienen otras novedades evolutivas, tienen otras presiones, otro desarrollo en los huevos, bueno, qué sé yo, empiezo a acumular un montón de características y digo, bueno, no, el evolucionista dice, está bien, yo respeto la filogenia, pero hay en algunos en donde abro este paréntesis a los taxones parafiléticos para decir, las aves las agrupo en un grupo distinto porque tienen relaciones evolutivas muy fuertes más allá de la filogenia. Entonces, el evolucionista trata de hacer filogenia como el cladista, pero dice, bueno, tolero algunas ramas por relaciones evolutivas cuando los caracteres ancestrales han sido muy fuertes
y la novedad evolutiva me ha separado completamente esta rama como para decir, la considero como un grupo aparte. ¿Sí? ¿Se entiende, Franco? Sí, profe. Bueno, chicos, obviamente pueden surgir más dudas de esto. Les recomiendo que terminen de leer toda la unidad, que obviamente vean de vuelta el videíto. Y el lunes, sepan que primero vemos la unidad siguiente, así que desde ya les voy pidiendo que se la descarguen, que es la unidad de virus. Es más cortita que esta, así que